¿Qué estás haciendo?, preguntó Grey. Acababa de conocerle, pero cada momento que pasaba con Natsu solo llevaba a más preguntas. Estoy tratando de ver si puedo oler el camino a casa, pero no puedo. Supongo que debo haber ido más lejos de lo que pensaba. Por primera vez, parecía nervioso, y Grey notó que estaba jugando con su bufanda. Está bien, puedes quedarte conmigo hasta que encuentres el camino a casa. Grey se ofreció, y cuando vio a Natsu relajarse un poco, añadió. Por ahora, se está haciendo tarde. Deberíamos encontrar un lugar donde acampar para pasar la noche. Caminaron en silencio recogiendo palos para la leña a medida que avanzaban. Grey tenía muchas preguntas que quería hacer, pero no se le ocurría una forma de hacerlas que no le llevara a tener que responder a sus propias preguntas. Así que permaneció callado a pesar de que su curiosidad era tan intensa que parecía que tenía voluntad propia. De vez en cuando, Natsu empezaba a oler de forma extraña, y sus manos volvían a su bufanda. Unas cuantas veces Grey le vio enterrar su nariz en ella, intentando esconder el pequeño quejido que venía de su garganta. Era extrañamente entrañable, y por una razón que no podía explicar, Grey empezó a sentirse responsable de Natsu. Era un manojo de energía, y también se distraía fácilmente. Más de una vez Grey tuvo que correr tras él cuando salió a perseguir a un conejo. Empezó a pensar que tener a Natsu con él iba a ser más problemático de lo que valía, pero entonces Natsu se volvería hacia él con esos ojos verdes y esa sonrisa dentuda suya, y Grey sentiría un calor en su pecho que no había sentido desde que su aldea había sido destruida por ese dragón. Sabía que valía la pena el inconveniente añadido. Encontró un bonito claro bajo un bosquecillo de árboles y decidió que acamparían allí por la noche. Colocaron los palos que habían recogido en una pila y mezclaron algunas hojas secas. Grey abrió su mochila y empezó a buscar su pedernal para encender el fuego, pero cuando lo encontró, Natsu ya había encendido el fuego usando su magia. Miraba pensativo a las llamas, y Grey pensó que parecía triste. ¿Qué pasa, Natsu? Natsu se volvió hacia él con ojos brillantes y admitió que nunca antes había dormido fuera de su cueva. ¿Su cueva? Grey no estaba seguro de qué decir a eso, pero le hizo sentirse más cerca de Natsu. Hasta hacía unos días, había sido lo mismo para él, nunca había dormido fuera de su casa. Casi como para aligerar el ambiente, sus dos estómagos retumbaron al mismo tiempo, y se rieron juntos. Supongo que deberíamos buscar algo de comida. Grey sonrió. ¿Ahora puedo perseguir conejos?, preguntó Natsu con ansia. Esperó la respuesta de Grey, y cuando recibió un asentimiento, se fue con una velocidad increíble. Para sorpresa de Grey, pronto regresó con 2 gordos conejos y una sonrisa de satisfacción. Quizás tenerlo cerca no sería tan malo después de todo, normalmente le tomaba horas a Grey para cazar cualquier cosa. Desde que Natsu cogió su cena, Grey se puso a trabajar preparándola. Se sentaron junto al fuego esperando a que la comida se cocinase y Grey tembló, aún no acostumbrado a estar fuera en el frío aire nocturno. Natsu le miró y se acercó en silencio. Grey sintió un agradable calor rodeándole como un capullo. ¿Cómo es que tienes tanto calor?, se preguntó Grey. Es solo mi magia. Natsu se encogió de hombros como si no fuera importante. De todas formas, ¿dónde vives?, preguntó Grey, curioso por saber de dónde había salido este extraño chico. Vivo en las montañas con mi padre y mi tío, respondió Natsu. Vivimos cerca de un pueblo llamado Talos. ¿Talos? Nunca he oído hablar de ella. Su comida estaba finalmente lista, y comieron en silencio, contentos de sentarse uno al lado del otro. Grey compartió su cantimplora de agua con su nuevo amigo. Fue a preparar su saco de dormir y pronto se dio cuenta de que no tenía otro. Natsu miró el saco de dormir con interés. ¿Qué es eso? Es donde duermo por la noche. Grey se preguntó qué debía hacer y decidió que no le importaba si Natsu compartía su saco de dormir con él. Sus padres siempre le habían enseñado a compartir sus cosas con los demás, y quién sabe, incluso podría ayudar a mantener sus pesadillas a raya. No tengo otro, pero eres bienvenido a compartirlo si quieres. Natsu se encogió de hombros y después de atender la llamada de la naturaleza, se arrastró hasta el saco de dormir e instantáneamente se quedó dormido. Grey hizo lo mismo, apagó el fuego y también se arrastró hasta el saco de dormir. Ya estaba caliente gracias a la inusualmente alta temperatura corporal de Natsu, y Grey se sintió satisfecho. Se apartó de Natsu, sus espaldas tocándose mientras ambos dormían. Oh. Cuando Natsu se despertó, le llevó un momento recordar dónde estaba. En lugar de su agradable y cálida cueva, estaba dentro de una especie de tela. En lugar de estar acurrucado contra el enorme cuerpo de su padre, había un niño que parecía tener más o menos su edad. Natsu recordó que el nombre del chico era Grey.
Al notar que en algún momento de la noche debió acurrucarse contra Gray, Natsu se alejó cuidadosamente, sin querer incomodar al otro chico. Gray seguía durmiendo, y Natsu aprovechó la oportunidad para echarle un buen vistazo. El único otro humano que había conocido era Ana. Ella lo había cuidado cuando era más joven, y todavía venía a visitarlo cada semana. Recientemente había estado intentando convencer a su padre de que dejara a Natsu asistir a algo llamado escuela con algunos otros niños a los que cuidaba. No estaba seguro de qué se trataba, pero le gustaría conocer a otros niños, especialmente si eran tan divertidos como Gray. No había puesto un pie en Talos desde el día en que nació. Su padre estaba en contra de la idea porque Natsu no podía controlar muy bien sus impulsos por sí mismo. Tal vez esta aventura ayudaría a demostrar a su padre que estaba equivocado. Eligió olvidar que la única razón por la que estaba en este lío era que no había prestado atención a la advertencia de su padre en primer lugar y había volado más lejos de la montaña que nunca antes. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.deepl.com/translator. Necesitaba averiguar cómo volver a casa. Sabía que su padre no sería capaz de encontrarle rápidamente mientras estuviera en su forma humana, pero nada le resultaba familiar, y sus sentidos eran más débiles cuando estaba así. Vio a Gray dormir un poco más y sintió un calor en su corazón, como nunca antes había sentido. Cuando lo había olido antes, había reconocido el olor que lo había tentado a volar en esta dirección. Aunque no estaba seguro de lo que significaba, Natsu tuvo que admitir que se sentía extrañamente en casa con él. Como si estuviera donde se suponía que debía estar. También sentía la necesidad de protegerle, aunque hasta ahora había sido Gray el que le había protegido. Gray empezó a moverse mientras dormía, y Natsu decidió levantarse y explorar su entorno inmediato para buscar una fuente de agua. Pensó que quizás podrían desayunar algo de pescado. Encontró un árbol alto y en un momento de inusual previsión, se quitó la bufanda. Lo colgó en una rama baja y subió tan alto como se atrevió. Aferrándose al ancho tronco del árbol, miró en todas las direcciones hasta que vio algo que parecía ser un río. Marcó el rumbo y bajó, agarrando su bufanda y volviéndola a enrollar alrededor de su cuello. Se movió rápida y silenciosamente, años de entrenamiento de su padre, enseñándole el sigilo necesario para moverse sin ser detectado. No tardó mucho en llegar al río, y se adentró en él. Permaneció muy quieto y observó los peces durante un rato antes de lanzarse con sus manos a atraparlos. Una vez que tuvo uno, lo tiró a la orilla, pescando hasta que hubo una gran pila. A Natsu le gustaba comer mucho y por lo que había visto, Gray tampoco se quedaba atrás. Con eso fuera del camino, se dedicó a la seria tarea de divertirse. Nadaba por ahí, el agua se sentía muy bien contra su piel sudorosa. Esperaba que Gray llegara pronto, Natsu nunca había tenido a nadie con quien jugar antes, y estaba emocionado. Salpicó alrededor y nadó bajo el agua buscando cualquier cosa que pudiera mantenerlo entretenido. Cuando Gray finalmente llegó, Natsu estaba ocupado mirando una tortuga que estaba tomando el sol en un tronco. Levantó la vista, vio a su amigo y sonrió. ¿No es genial? Podrías haberme dicho a dónde ibas, le refunfuñó Gray. Me imaginé que me encontrarías eventualmente. Gray se metió en el agua y nadó hasta Natsu. Miró un poco a la tortuga, y Natsu aprovechó la oportunidad para acercarse sigilosamente por detrás de él y salpicarle. Gray inmediatamente tomó represalias, y rápidamente se convirtió en un combate de lucha libre. Ambos se rieron y pronto se les ocurrieron otros juegos para jugar. Nadaron, y Gray parecía genuinamente feliz por primera vez desde que Natsu le había conocido. Supongo que esto cuenta como un baño. Natsu sonrió, y Gray se rió mientras estaba de acuerdo con él. Natsu salió del río, con cada parte de él empapada. Se rodeó de su fuego y se secó. ¿Qué se siente al tener magia?, preguntó Gray con curiosidad. También había salido del río, y estaba temblando. Parecía bastante miserable, por lo que Natsu se acercó a él. ¿Caliente? No lo sé, siempre lo he tenido. ¿Qué se siente al no tenerlo? Natsu sonrió a Gray. Veo tu punto de vista. ¿Confías en mí?, Natsu le preguntó seriamente mientras se cubría una vez más en su fuego. Esperó a que Gray le diera algún tipo de señal antes de continuar. Cuando Gray asintió, Natsu rodeó con sus brazos a su amigo y extendió sus llamas desde su cuerpo hasta el de Gray, teniendo cuidado de mantener la temperatura a un nivel tolerable. A los pocos minutos, Gray estaba seco, y Natsu soltó su fuego y lo soltó. Se sintió feliz de haber podido hacer algo por su nuevo amigo. Natsu se sentó a la orilla del río, acariciando el espacio a su lado. Pensé que te gustaría tener un poco de pescado.
Gray miró a su alrededor buscando una caña de pescar de algún tipo pero no vio ninguno. ¿Cómo había pescado? Es un buen cambio, ¿cómo eres tan bueno para atrapar comida? Preguntó Gray mientras veía a Natsu coger algunos de los peces y cocinarlos en sus manos. Mi padre y mi tío me enseñaron. Querían que fuera capaz de cuidar de mí mismo en caso de que algo les ocurriera a ellos. Natsu le dio algunos de los peces a Gray y continuó cocinando algunos más para él. También me enseñaron muchas otras cosas. ¿Cómo acabaste aquí sola de todas formas? Preguntó Natsu sin rodeos, mirando a Gray. Podía oler mucho dolor en el chico sentado a su lado, y quería saber más sobre él, la calidez de su corazón que ya le exigía. Mi aldea se ha ido, respondió Gray simplemente y no hizo falta mucho para que Natsu se diera cuenta de que había mucho más en esa historia de lo que Gray estaba contando, pero también sabía lo suficiente como para no entrometerse. Estoy tratando de encontrar mi camino hacia otro. ¿Hay uno de este tipo? Preguntó Natsu, preocupado de que pudiera terminar en una aldea humana. A pesar de que estaba entusiasmado con la idea, no pudo evitar recordar las advertencias de su padre. Si volvía a cambiar, eso podría significar un problema para él. Esperaba poder encontrar el camino de vuelta a casa antes de que llegasen a la siguiente aldea, pero por lo que sabía, podían estar caminando incluso más lejos de su cueva. Gray se rascó la cabeza. No lo sé, no pude encontrar un mapa, pero ahora que hemos encontrado este río, deberíamos ser capaces de seguirlo hasta una aldea. Sonrió a Natsu, intentando tranquilizarle. Puede que incluso sepan dónde está Talos, tu padre debe estar buscándote. Natsu miró la sonrisa de Gray con curiosidad, preguntándose por qué le afectaba tanto. Se rió nerviosamente. Probablemente esté en eso, y probablemente no me guste lo que tenga que decir cuando me encuentre.